Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día de hoy es continuación del pensamiento del día de ayer, van en la misma línea. Dice, desde que estoy recobrando la sobriedad, desde que el síntoma está en remisión, hay algunas cosas que no echo de menos. O sea, las consecuencias de la actividad adictiva. Aquí dice aquella espantosa sensación física, incluyendo los temblores, el aplastante dolor de cabeza, de brazos y piernas, ojos lagañosos, estómago descompuesto, espalda dolorida, rodillas flaqueantes y la cara abotagada. Tampoco echo de menos el tener que enfrentarme a mi esposa a la hora del desayuno sin poder probar bocado, buscar toda clase de excusas y sostenerme en lo dicho. Además, tampoco extraño intentar arreglarme con las manos temblorosas, ni el abrir de la cartera para encontrarla vacía. No echo de menos esas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí nos está señalando que al estar la remisión del síntoma, pues hay algunas de las consecuencias adversas. Acuérdense que la adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Nos dicen que como el síntoma está en remisión, no están, y nos menciona aquí algunas de las consecuencias adversas. Y el día de hoy hay muchas cosas que no echo de menos, sigue mencionándonos algunas de las consecuencias que no echo de menos desde que estoy recobrando la sobriedad, desde que está la remisión del síntoma. La sobriedad es el no consumo. Dice, conjeturar si el automóvil se halla en el garage y cómo llegué a casa, luchar para recordar dónde estuve y qué hice a partir del último momento en que estuve consciente, tratar de demorar mi marcha al trabajo, pensar cuál será mi aspecto cuando llegue a mis labores, tener miedo del día que tengo por delante. Seguramente no echo de menos esas cosas, ¿verdad? Entonces nos dicen que al no estar el consumo, la actividad adictiva, pues hay algunas de las consecuencias adversas que nos menciona aquí que no están presentes, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener cuidado. El hecho de que no estén presentes no es lo que va a poder hacer que permanezca el síntoma en remisión, porque la adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Darme cuenta que no están esas consecuencias no elimina la causa por la cual yo consumo. Y el que las consecuencias, la ventaja de que no estén las consecuencias no es lo suficiente para que yo pueda permanecer sin consumir.
porque no estamos hablando aquí de la causa por la cual yo consumo, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que es en ese sentido ventajoso, pero la ventaja que me ofrece el que no esté en las consecuencias no es suficiente para eliminar la necesidad de que se vuelva a presentar la necesidad de consumir, compañeros. Les he dicho que mientras estemos sin consumir, mientras esté la remisión del síntoma, ahorita estamos en una remisión temprana donde todavía no se ha eliminado la causa del consumo. Cuando no está presente el síntoma, o sea, el consumo, hay que aprovechar ese tiempo para trabajar en la eliminación de la causa del consumo. Porque uno puede estar sin consumir, pero si no está uno trabajando en la causa por la cual uno consume, llegará el momento y llegará el lugar, ¿verdad? Es mi propio caso. Yo ya les compartí la experiencia de que al no obtener los resultados que se deben obtener en cuanto al cambio, pues de repente vuelve a surgir esa necesidad inaplazable de consumir. Ayer vinieron unos compañeros, uno de ellos estuvo aquí hace 13 años, me dijo, llegó a estar 10 años sin consumir, pero esos 10 años en que no estuvo presente el síntoma, él no los aprovechó para trabajar en el cambio que nos permite eliminar la causa del consumo. Lo mismo me pasó a mí, no fue exactamente el mismo número de años, pero también fue cierto número de años, ¿verdad? Lo mismo me pasó a mí y se volvió, acuérdense que la enfermedad es reincidible, y lo que nosotros buscamos, o sea, aquí el resultado del programa, el resultado de que debemos obtener para encontrar la salida de nuestra situación, no lo mide el hecho de que no esté presente el síntoma. Lo mide el hecho de que estemos transformándonos, cambiando completamente, cambiando un cambio. Se nos dicen cuál es la solución, hay un capítulo que dice hay una solución, y ahí te lo dicen, un cambio revolucionario. Te dice desechar las ideas, las emociones y actitudes que han dirigido tu vida a algo completamente nuevo. Entonces, ese es el cambio que nosotros buscamos. Lo que mide saber si vamos alejándonos realmente del problema, encontrando la salida de nuestra situación para que no se vuelva a presentar la manifestación de la enfermedad, que es la impotencia ante el consumo, es trabajar en la causa del consumo, ¿no? El tiempo sin consumir no me dice nada, lo que me dice es el cambio que voy yo logrando, ¿no? De eso hay innumerables casos. Ustedes podrán ver lo que llaman grupos y cosas así, llenos de gente que no está trabajando para nada en su cambio, y está sin consumir, y no se está alejando del problema, no se está alejando lo suficiente del problema. El problema se puede presentar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esto con respecto a la pregunta que me hace aquí, o sea, ¿es bueno que no estén las consecuencias adversas? Sí es bueno, ¿verdad? Pero si no se elimina la causa, el que eso sea bueno no va a ser para mí, no me va a servir para que no se vuelva a reincidir en el consumo. Porque la segunda definición que manejamos aquí de adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Esa es la locura adictiva. Te esperaba la pérdida de tal cosa, te esperaba esto. Te pasara lo que te pasara, te decían, te vas a morir si sigues consumiendo. Tienes ya un problema porque afecta también la salud física, afecta a tu entorno, tu desarrollo. El que afecte eso, el que te amenace la pérdida de lo que más quieres, de lo que más quisieras no perder, no te va a detener para que ese inicio de consumo se regrese si no estás trabajando en el cambio que debes de trabajar.
Entonces eso de que lleva no sé cuánto sin consumir, lo que se ve en los grupos, donde la gente sigue siendo igual, sigue sin poder encontrar la forma de que se sienta bien al hacer lo correcto, ¿no? De que pueda llegar a hacer lo que sabe que debe hacer, lo que sabe que es conveniente para él y para los demás, que pueda poner en práctica realmente los principios de aquí, ¿no? El amor, en donde nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca aquí a nosotros, ¿no? Un amor incondicional, un amor que no sea un intercambio de satisfacción de necesidades, un amor que dependa de mí, no del objeto del todo hacia lo cual yo quiero extender ese amor como reflejo del amor que estoy recibiendo. Salir de todos esos condicionamientos nos lleva mucho tiempo, compañeros. ¿Ah? Entonces, llegará el momento y llegará el lugar, eso se los digo yo por experiencia, ¿no? Por ejemplo, nos dicen no lamentarnos por el pasado, no estar sufriendo, ¿no? La ley de la gravedad del dolor. Si lo que estás obteniendo al estar cambiando, porque la salida es el cambio, no te es gratificante, entonces va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y se va a volver a presentar la urgencia inaplazable que te lleve a iniciar el consumo, ¿no? Si tú estás sin consumir pero sufriendo, acuérdense que la adicción empieza con dolor y termina con dolor. El pretender escapar de ese dolor, de vivir esas emociones que tú consideras que te son molestas o dolorosas y esto, es lo que te lleva a una necesidad que no viene de la razón ni de la voluntad, ¿no? Viene del problema de nuestra enfermedad cerebral crónica. Entonces, es la pregunta que me hace aquí. Seguramente no echo de menos esas cosas, ¿verdad? Pero no es suficiente, es más, no tiene ninguna importancia si las echo de menos o no. El que yo, por ejemplo, el no estar crudo, el no tener miedo, los nervios con la ingesta, con el consumo, pierden una capa que se llama mielina. Y eso nos hace que después de que tengamos un miedo a todo y a nada, hasta bajar un escalón. Acá nos habla, por ejemplo, de rodillas flaqueantes. En nuestra tabla de la alcoholomanía nos habla de la pseudoparálisis alcohólica. Yo tengo un amigo que es alcohólico y que de repente es como si tuviera una parálisis, la pierna completamente rígida, no la puede doblar, ¿no? Consecuencias físicas, consecuencias en cuanto a cómo afecta a mi entorno y al desarrollo de mi vida. Aquí me menciona algunas de ellas, pero para mí el que no estén esas no es suficiente para que yo pueda conservarme sin consumir, compañeros, si no obtengo los resultados que debo de obtener. Es programa de resultados y ahorita nos lo va a hacer hincapié en otros pasos. Entonces, en cuanto a la verificación de cómo va mi proceso, se equivoca como muchas veces aquí, como si ya con esto se garantizara que yo voy bien en mi proceso. ¿Ah? Me doy cuenta de que el hecho de que no estén esas consecuencias es bueno, pues muchas veces precisamente yo me siento, la causa del consumo es que yo sienta o que la vida es algo que hay que soportar, ¿no? Acá en otra lectura, compañeros, dice, algo no funciona, queríamos una salida. Acuérdense que aquí lo que estamos buscando es la salida de nuestra situación de impotencia ante el consumo, ¿no? Eso es realmente lo que se busca. Dice, cuando buscábamos ayuda, lo único que queríamos era no sentir dolor. Pero cuando no buscábamos ayuda, también, ¿qué era lo que nos llevaba a consumir? El pretender que podíamos dejar de sentir
El dolor, cualquier adicción empieza con dolor y termina con dolor. Contrario a lo que dicen los terapeutas que no son adictos, que esta es una enfermedad que produce placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Aquí lo que nosotros manejamos es que la adicción empieza con dolor y tú al pretender no sentir, al negarte a sentir esa sensación, esa emoción, y pretender que las puedes dejar de sentir consumiendo, entonces cuando se presenta el problema del manejo de nuestra necesidad primaria de supervivencia. Algo no funciona en realidad. Hace tiempo que algo anda mal y nos causa sufrimiento y complicaciones en nuestra vida. Las consecuencias nos causan sufrimiento y complicaciones. El problema es que en un momento dado siempre parece más fácil aguantar el dolor de las consecuencias que el dolor que te lleva a incurrir en lo que te lleva a vivir esas consecuencias. Dice, aguantar el dolor que someterse al cataclismo total que implica cambiar de vida. La alternativa que nos ponen aquí, seguir siendo como somos o experimentar un cambio total, ¿verdad?, que te permita no producir esas emociones. Y me dicen, no, pues eso que dices está difícil, ¿no? Pero es difícil porque pues así es como vive la humanidad y así es como vive el adicto. Pero está más difícil seguir siendo como somos. Aquí nos lo menciona. Dice, siempre parece más fácil aguantar el dolor que nos produzcan las consecuencias, ¿verdad?, que el cataclismo total que implica cambiar tu actitud hacia la vida. Entender que en la vida tú vienes a dar, que para recibir hay que dar, que tienes que alejarte del egoísmo, del egocentrismo. Eso lo vamos a ver ahorita. Dice, quizás deseemos librarnos del dolor, pero rara vez estamos dispuestos a hacer de verdad lo que haga falta para eliminar de nuestra vida aquello que lo origina. Y lo origina, ese dolor lo origina pretender huir de aquello que consideramos doloroso, por la forma en que percibimos las cosas, por el error el error que tenemos al considerar lo que es la vida. La mayoría no empezamos a intentar recuperarnos, y hablamos de que la palabra recuperación no cabe aquí, se usa por analogía con otros problemas de salud, de la adicción, hasta que estamos hartos de estar hartos. Pero en realidad, no de palabra. Puta, yo ya me cansé de sufrir, no quiero ya regresar a esa vida. Yo les digo que si alguien realmente está cansado de correr, deja de correr. Y si ese cansancio con respecto al sufrimiento es real, dejará de sufrir. Si no, es pura palabrería. Dice, lo mismo es válido para los insidiosos, para las insidiosas formas erróneas acerca de lo que consideramos en la vida, que cargamos a lo largo de nuestra vida. Solo cuando no podemos soportar esas formas erróneas, ¿verdad?, defectos de carácter o pecados capitales, las consideraciones erróneas acerca de lo que es la vida, cuando no podemos soportar eso ni un minuto más, cuando sabemos que el dolor de cambiar no puede ser tan terrible como el que sentimos ahora, no me está hablando del consumo, como el que siento yo ante la vida, que es el que me ha llevado a vivir la actividad adictiva. Afortunadamente, aquí hay unos indicadores de salida, un mapa que nos guía hacia la salida, al margen de lo que nos hace estar hartos. La ironía es que cuando decidimos empezar ese proceso de cambio,
nos damos cuenta de que nuestro miedo al cambio era infundado, ¿no? De que nuestro miedo al cambio era infundado. Dicen, un camino suave de cambio poco a poco, un proceso gradual. Ninguno de esos eslabones de nuestro cambio es por sí solo tan aterrador como para no poder trabajarlo. Entonces, aquí cuidadito, ¿no? Darnos cuenta que no están las consecuencias no es suficiente para que nosotros mantengamos la remisión del síntoma. Ahora vamos a la parte terapéutica que dice meditación del día. No hay hombre que al creer realmente en Dios siga conservando su egoísmo. ¿Ah? Y aquí es donde yo ya les he hablado mucho de que la palabra creer, pues yo la cambio, la elimino, la pongo de otra forma. Creer no es como que si yo les preguntara si creen que va a llover o creen que... No, es una certeza, una confianza. Aquí publicamos el día de ayer confianza. Se necesita la certeza de que lo que es lo correcto y conveniente para que venza la resistencia a aceptar que las cosas no sean como queremos y me traiga a la aceptación de lo que es, y esa aceptación es la ausencia del deseo de que sea de otra manera. Entonces aquí me dice, compañeros, no hay hombre que al creer realmente en Dios siga conservando su egoísmo. El antiguo yo, el ego, el falso yo, ¿no? Aquel que se identifica con algo que no se puede identificar, porque yo, un ser espiritual, no me puedo identificar ni con mi nombre, ni con mi historia, ni con el papel de víctima, que es uno de los papeles favoritos con los que nos identificamos, ni con el papel del que está a merced, del que no es libre de hacerse responsable de su estado emocional y sigue diciendo que se siente de tal o cual forma debido a las circunstancias que se presentan. Entonces dice aquí, el antiguo yo se encoge y muere, entonces renace el alma. Estamos hablando de un ser espiritual viviendo una experiencia humana. El antiguo yo se encoge y el ser espiritual, mi verdadero ser, renace, va creciendo con la imagen de Dios impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Dice, la eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. No les cae de sorpresa que esto sea la meta de la vida, compañeros. Antes de llegar acá, antes de tener la necesidad por nuestro problema de salud, ¿qué te decías tú mismo que era la meta de la vida? ¿Qué te dice, con qué te bombardea el mundo condicionado de allá afuera, que es la meta de tu vida? ¿Habían pensado en esta situación siquiera que la eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes fuera la meta de la vida? En ese mundo en el que vivíamos, ¿se les hubiera ocurrido a ustedes alguna vez que esta es la meta de la vida? Entonces, para aceptar esto, pues no es tan fácil, ¿no? La meta de la vida, pues a ver cuánto consigo, a ver cuánto me dan, a ver cuánto obtengo, no a ver cuánto doy, ¿no? Condicionar mi actitud a lo que recibo, en lugar de tener una actitud que surja de la necesidad de dar lo que tengo.
identificarme de acuerdo al número de internamientos o al número de posesiones o al número de relaciones. Dice aquí, al principio solo se tiene un débil acercamiento a lo divino, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud con Dios, hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir en nosotros algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en una vida humana. Al obtenerse la similitud, hay un cambio que fluye hacia los demás, que uno mismo va proyectando. Esto que me dice aquí me recuerda una metáfora sobre el crecimiento espiritual, sobre el despertar espiritual. Metáforas del crecimiento espiritual. Hay una que se llama muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior, aquello que creíamos que era lo que nos hacía valer, que por cierto solo estaba en nuestra imaginación, el tener o el ser o el parecer. Imaginar eso es como quedarte desnudo e indefenso. Dice aquí, abandonar nuestra imagen anterior, de malo, de ojete, de lo que ustedes quieran. Lo digo en general, no crean que lo digo en forma personal. Puede llegar a sentirse igual que la muerte. De las cenizas del ego, de ese falso yo, de ese yo que no soy, se alza, como el ave fénix, una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. Lo que está en la dimensión espiritual no tiene imagen, no es conceptual, no se puede describir, no se puede entender con el pensamiento, no tenemos ni idea de lo que es. Está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto, no queda ya imagen propia alguna que pueda morir y solo permanece lo que no muere. Y lo que no muere, ese es el verdadero yo. Ese es deshacernos del falso yo, del ego. Aquí dice, no hay hombre que al creer realmente, al confiar, al tener esta certeza de él, al tener conciencia, al darse cuenta de que él está, siga conservando su egoísmo. Si no, no es cierto que hay esa certeza y esa conciencia de que él está y de que él es lo único que hay. Si no, lo puedo ver como un personaje de un cuadro. Si no, me doy cuenta de que yo mismo, de que el todo es una manifestación de él, incluyéndonos a todo, porque es lo único que hay. Dios solo llena el universo. Mientras lo considere algo lejano, no. Dice, si nos mantenemos cerca de él, ¿a qué distancia? Con él como mi esencia, con él como considerándome yo su manifestación. Todo lo que hay es una manifestación, es una forma en la que él pasa de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Dice aquí. Entonces, no hay forma realmente de creer realmente, dándole el sentido que debe tener esta palabra creer. Y también aquí me remito al sentido que debe tener la palabra fe. No es una creencia de que pueda ser o no pueda ser. Es una certeza plena, una confianza absoluta. De lo que es mi esencia, de lo que es
de lo que es lo único que hay en la dimensión espiritual, de lo que es lo único que hay. Cuando yo pueda o tenga que hablar de un ser espiritual, independientemente de que esté viviendo por el momento una experiencia humana, compañeros. Dice aquí, el antiguo yo se encoge y muere, y entonces renace el alma, el espíritu, con la imagen. Claro que aquí la palabra imagen pues no tiene el significado que tiene, con la falta de imagen de Dios impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Para empezar a movernos en este terreno. ¿Por qué? Por necesidad para atender un problema de salud. Dice aquí, al principio solo se tiene un débil acercamiento a lo divino, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud con Dios hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir, hasta que ya podemos reflejar aquello que estamos recibiendo, pueden sentir algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en la vida humana. Acá, compañeros, me dice, esto viene en el Génesis, acá, como parte de la creación de Dios que comprende los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, la vegetación, los astros, las aves, los peces y los animales terrestres y el hombre, un ser especial creado a imagen y semejanza de Dios, según la cita bíblica de Génesis 1 del 26 al 30, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 del 26 del 16 al 27 o algo así, no sé. Dice, estén dispuestos a beber de la copa de la que yo bebo, el vino de la pena y la desilusión. Son míos, nos están hablando a nosotros, y crecerán hasta ser más y más como yo, su maestro. Verdad es hoy, como lo fue en los días de Moisés, que no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. El ego, el falso yo, se encoge y muere, y en el alma se imprime mi imagen. Dice, hasta dónde he entregado a Dios mi ego y mi comportamiento humanos tan defectuosos y proclives al mal. Oh perfecto Dios, quiero ser como tú, no una imagen defectuosa, sino completa. Guíame diariamente mientras procuro la perfección divina en ti. Acá, compañeros, nos dice, como parte de la creación de Dios, lo que decía en el Génesis, se creó un ser especial creado a imagen y semejanza, según el Génesis. Así pues, el hombre es la obra maestra de la creación de Dios, que creó todo el universo y los seres que lo habitan. Acá más adelante me dice, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre se conoce partiendo de la grandeza de Dios que se refleja en sí mismo. El hombre es imagen de Dios. Esta interpretación está presente en la siguiente cita de un monje medieval. Conócete porque tú eres mi imagen
y así reconocerás esa imagen que soy en ti, me encontrarás en ti. Al mismo tiempo, según San Bernardo, el hombre tiene que reconocer ciertamente que él es una imagen divina desfigurada. Reconócete como imagen de Dios y sonrójate por haberla recubierto con una imagen extraña. Piensa en tu alcurnia y avergüénzate de tal defección. No ignores a tu hermosura, a la que tanto daño haces con tu fealdad. Entonces, aquí nos dice, fíjense acá, el error, la forma disfuncional de la enfermedad que padece la humanidad completa, que es el tener una idea errónea de lo que es la vida, es esa sensación de estar separados de Dios. Es lo que se llama pecado. Pecado, ya vimos que es errar en el blanco de lo que es la vida, no entender lo que es la vida. Y eso produce la sensación de estar separados de Dios. ¿Qué es la sensación? Y aquí nos lo va a decir. Y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. Es lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo aquí que no hay hombre que tenga esa certeza, esa conciencia, ese conocimiento de lo que hay dentro de él, que es Dios, que siga conservando su egoísmo. Y dice, la forma errónea de percibir lo que es la vida produce una sensación de separación, de estar separados de él, y es la tragedia mayor de toda la experiencia humana, de lo que el hombre vive, sentir que está separado de Dios. Dice, por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El egoísmo es precisamente esa separación. El egoísmo es el falso yo. El pecado, esa forma errónea de ver lo que es la vida, es un esfuerzo para obtener por nosotros mismos las cosas. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu. Y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres. Precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos, todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. Entonces aquí está expresado en otra manera lo que me está diciendo aquí. No hay hombre que al creer realmente en Dios, entonces la creencia en el sentido que debe representar esta certeza, esta confianza, este vivir en una conexión de la cual no me puedo desconectar con Él. Eso, si es de palabras, si sigue conservando su egoísmo, no se puede dar lo otro. O se da lo uno o se da lo otro. Eso es para que vean a qué profundidad va el camino. Acá nos habla también de que es gradual. Aquí nos dice, compañeros, la eliminación gradual, ¿verdad? Pero esa es la meta del egoísmo, por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes, es la meta de la vida. Eso no se oye decir por otra parte. Eso es lo que estamos buscando aquí. Esa es la psicoterapia espiritual, que la estamos tratando de poner en práctica por un motivo de salud. Al principio solo se tiene un débil acercamiento, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud, hasta que llega el momento en que lo que vamos adquiriendo a través de nuestro cambio, a través de deshacernos
de ese sentimiento de aislamiento, de esa sensación de estar separados de Él, de esa percepción errónea de lo que es la vida, de ese errar en el blanco, de ese equivocarnos en lo que es la vida, y se adquiere más y más similitud, ¿verdad? Vas eliminando lo que te hace considerarte aislado y separado de lo que es uno, hasta que llega el momento en que sentir esa conexión, en que sentir esa unidad con el todo, con todos, ¿no? Se transmite y pueden darse cuenta de la fuerza de su amor, de la gracia de Dios, operando en la vida de alguien que está experimentando por lo pronto una experiencia humana, operando en la vida, en una vida humana. La oración del día. Ruego poder desarrollar ese débil parecido que tengo con lo divino. Pido porque los demás puedan ver en mí algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en la humanidad. ¿Ah? Fíjense qué es lo que se pide ahora. ¿Qué se les ocurriría pedir a ustedes? Esto es lo que vale la pena pedir. Si gustan compartir, me dicen, ¿me acompañamos? Te aporto una pregunta. Entonces, no pueden estar, si hay ego, no hay Dios. Si está el ego presente, no... No te has dado cuenta, no tienes conciencia, no tienes la certeza. La conciencia es darte cuenta de que Él está. Si te das cuenta de que Él está, te das cuenta de que Él se está manifestando en ti. No hay forma de que tú estés sin que Él está. Y viceversa, fíjate qué curioso. No hay forma de que Él esté si tú, que eres una manifestación temporal, experimentando una experiencia humana, estés. Pero sí hay forma de que Él esté y de repente haya eventos de ego. No, el ego, aquí nos dice cuál es el ego. Es la sensación de estar separados de Él, sentir que Él no está con nosotros. Y aquí nos dice que esa es la tragedia mayor que se experimenta en la vida de la experiencia humana. El no sentir que estamos conectados y unidos a Él. Sin Él, con Él es fácil, sin Él está muy difícil, cabrón. Sí, usted habló ahorita de los pecados, ¿no? Pero acuérdate, cuidado con la palabra, cuidado con la palabra. Pecado significa errar en el blanco de lo que es la vida. Errores de acuerdo a lo que consideras tú que es la vida. Yo lo que voy es esto, el ego es un pecado, ¿no? No, el ego es el falso yo. Es identificarte con lo que no eres. Hay un signo, hay una cuestión que es la identidad. Identificarme viene de idem facere, de decir que lo que esté de este lado es idéntico o lo mismo a lo que está de este lado. Yo, un ser espiritual, experimentando una experiencia humana, no me puedo identificar, no puedo decir que es lo mismo que no pertenezca a la dimensión espiritual. Es como si en la igualdad yo quisiera poner aquí peras y acá manzanas. No son de la misma naturaleza. Esta consideración no tiene sentido. Acá, decir que yo soy lo mismo o idéntico a esto, cuando lo que está de este lado pertenece a la dimensión espiritual, no puedo poner de este lado algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. No puedo poner ni mi nombre,
ni mi familia, ni mi historia, ni mi papel de víctima, ni una función que yo considere, porque nada de eso pertenece a la dimensión espiritual. Estoy construyendo una identificación mal construida. ¿Ah? Entonces, yo soy, y de este lado ya no puedo poner nada y debo quedar satisfecho con el silencio que sigue a yo soy. Lo que me caracteriza es el ser, y el que nos proporciona al ser es el único ser que hay. ¿Ah? Y no tanto es entender esto lo que estoy diciendo, sino sentir lo que implica esta cuestión. Sentir la conexión con Él, estar siempre conectado a Él, pues te hace ir con una seguridad y una confianza, una cooperación absoluta con lo inevitable, una serenidad, ¿verdad? Sabiendo que lo que ocurre es lo correcto, que todo lo que ocurre es una ayuda. Todo esto son implicaciones de esto que les estoy diciendo. Es vivir de otra manera. Es eliminar la necesidad de depender o huir o pensar que la vida es algo que hay que soportar. Aquí nos están diciendo, compañeros, que esa sensación de estar separados de Él y cualquier identificación que no sea con Él, nos produce la sensación de estar separados de Él, y nos dice que esa es la tragedia mayor de toda la experiencia humana, compañeros. Por eso el lenguaje no es el lenguaje condicionado de allá afuera. ¿Ah? No es todo lo que... Es lo que aquí venimos a construir para que nos lleve a donde nos debe llevar. Ahorita oyó Adrián la palabra pecado y se va uno quién sabe a dónde. Pero acá tenemos algunos indicios. ¿Ah? Nos hacen un catálogo de defectos de carácter que ellos llaman como pecados capitales. Y ahí es donde recurrimos a lo que verdaderamente significa pecado, en su traducción del griego, que significa errar, equivocarnos en lo que es la vida. Entonces, fíjense, tener la certeza, la conciencia de que Él está, debe eliminar el egoísmo. Entonces, viendo, si permanece el egoísmo, compañeros, quiere decir que no está lo otro. Dice aquí, no hay hombre que al creer, que al saber, que al conocer, que al darse cuenta de él, siga conservando su egoísmo. Si sigue conservando su egoísmo, que sea el predominio de que yo me estoy identificando con lo que no soy, quiere decir que no se está dando la conciencia, el conocimiento de Él en mí. Entonces todo esto no es conceptual, es vivencial, compañero. Ruego poder desarrollar ese débil parecido que tengo con lo divino. Dice que poco a poco va a ir creciendo. Pido porque los demás puedan ver en mí algo de la fuerza, del amor de Dios, de la gracia de Dios, operando en la humanidad, en la experiencia humana que estoy viviendo. Y para nosotros que somos adictos, una manifestación directa, ¿cuál es? Ver que la vida es buena. Sentir que eso de que hay que soportarla, pues es dejar de sentir eso. ¿Y eso qué es, compañeros? Eso es eliminar la necesidad que nos lleva a iniciar el consumo. Esto no se hace por consideraciones teológicas o filosóficas, sino como salida de un problema de salud. Bueno, si alguien gusta compartir, me dicen, ¿eh? Así, mija. Entonces, creer en Dios, tener la certeza que está en mí,
Ya no puede haber egoísmo en mí, ¿verdad? Ya no te debes identificar según sea tu físico, según sea tus posesiones, según sea el papel que desempeñes, la función que desempeñes. Hay un montón de cosas con las que nos identificamos, con las funciones, por ejemplo, la función de padre, la función de madre, el trabajo mundano que hacemos, ¿no? Yo soy carpintero, yo soy pintor, yo soy carpintero, lo que sea, ¿no? No, yo no me identifico con eso. Eso no habla de lo que, ¿no? Yo soy y me quedo hasta allí. Cualquier otra cosa que diga no va a concordar, no va a estar bien construido lo que digo. Porque yo pertenezco a la dimensión espiritual y cualquier otra cosa que diga, compañeros, no pertenece a la dimensión espiritual. Dice, ¿quién soy yo? Dice, tal vez crean que es fácil que les pueda decir quién soy. Intento hacerles ver que alcanzar este conocimiento bien puede ser el propósito de toda nuestra vida y su mayor logro. Hasta que no se encuentra a Dios, no se sabe quién se es. Para darme cuenta de quién soy, he tenido que transcurrir por mi vida para encontrar a Dios, para ver la necesidad que mi incompletud tiene de Dios, que me da con su amor mi origen, mi explicación, mi motivo, mi propósito, mi fortaleza y todo lo que en mí es, o sea, todo mi ser. Dice, aquí ya no veo bien, lo más importante en la vida que ponernos en contacto con nuestra fuente de toda la existencia. Ese ser profundo es el ser de todo el universo y también la fuente de toda sanación y transformación. Cuando nos transformamos, el mundo se transforma porque todos somos uno. Dice, el criterio de verdad que se necesita para llegar a la respuesta no lo da la razón, la lógica, la ciencia ni algún otro de los procesos conscientes a los que estamos acostumbrados. La verdad que responde a esta pregunta es una verdad anímica del alma que tiene como base procesos inaccesibles a la percepción física que demuestran su presencia mediante las correspondientes concepciones del alma. Esto se los digo porque para decirles quién soy yo, más que lo que pienso me debe guiar algo que tengo muy dentro de mi ser, de lo que me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida, no con mi mente, ni siquiera con mis sentimientos y emociones, sino tal vez con lo más profundo de mi corazón, de mi ser, mi espíritu, mi alma. Les puedo decir mi nombre, mi edad, mis estudios, mis relaciones familiares, hablarles de mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis actividades, mis vivencias y enfermedades, mi ocupación actual o algún hecho que me identifique con ustedes. Con esto les daré una visión completa y veraz de quién soy yo. Vamos a hacer algunas reflexiones. Yo no soy en un momento, pues asociados a mí existen diferentes tiempos que con su transcurso son los que me determinan. Uno de estos tiempos es el que abarca mi vida terrenal. Para hablar con cabalidad de una persona no vas a conocer un momento de su existencia, sino que es necesario conocer el conocimiento de su vida, ya que es toda esta la que nos puede decir quién es en realidad. Una primera dificultad para responder acertadamente es que aunque la pregunta que nos ocupa tiene el verbo ser en tiempo presente, la respuesta tiene que referirse también a mi pasado, es decir, a la génesis de mi condición actual y a mi futuro, las posibilidades que de acuerdo a esta condición tenga el desarrollo de mi vida. No bastaría para que ustedes tengan una idea de quién soy, hablarles tan solo de mi presente. Esto no les diría nada de cómo me he comportado a lo largo de mi vida, cuáles han sido mis actitudes, mis debilidades y fortalezas, las oportunidades que se me han presentado y si las he aprovechado o no, las vivencias que me han doblegado y a las que me he impuesto, mis sufrimientos y alegrías,
mis defectos de carácter, mis virtudes, mis errores y mis aciertos. Haría falta hablarles de cómo veo mi futuro, qué fuerza tengo para afrontarle, si es para mí una maravillosa oportunidad o una amenaza desconocida y temida. Si el futuro para alguien es una amenaza temida y desconocida, compañeros, pues quiere decir que no está consciente del yo que somos en realidad. Dice aquí, al decirme en mi nombre, les estoy hablando de costumbres y usos y formas que no dependen de mí. Si hubiera yo nacido en otra época, en otro país, me podría yo llamar Simbado, ¿no? Dice, sino del tiempo y de la sociedad a la que pertenezco. Al decirles mi edad, les hablo de una medida relativa de tiempo. Hablándoles de mi familia, me refiero a otras personas. Igualmente con los otros detalles, no se refieren básicamente a mí. Las características que respecto a mí les he mencionado hacen referencia a objetos fuera del ser, que incluyen situaciones, circunstancias, gentes y cosas, actividades y capacidades. Esta es la referencia al objeto. Lo opuesto a este tipo de referencia es la autorreferencia o experiencia del ser, con mayúscula, en la que nuestro punto de referencia interna es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia. Al referirnos al objeto, estamos constantemente buscando la aprobación de otros. Nuestros pensamientos y nuestro comportamiento son siempre en anticipación a una respuesta por los que están basados en el miedo. En la referencia al objeto sentimos también una necesidad interna de controlar cosas y de poder externo. La necesidad de aprobación, la necesidad de controlar cosas, esas son desventajas de sentirnos desconectados. La necesidad de aprobación, la necesidad de controlar cosas, la necesidad de poder externo son necesidades que están basadas en el miedo. Esa clase de poder no es el poder del ser o poder real. Cuando experimentamos tal poder que proviene de la propia naturaleza de lo que realmente soy, hay una ausencia de miedo, no hay necesidad de control ni lucha de aprobación o necesidad de poder externo. En la referencia al objeto, tu punto de referencia interna es tu ego. Esta palabra tiene mucha relación con la palabra yo, contenido en la pregunta ¿quién soy? Sin embargo, el ego no es quien realmente eres. El ego es tu imagen, es tu máscara social, es el papel que estás desempeñando. Tu máscara social crece con la aprobación, quiere controlar y se sostiene con poder porque vive del miedo. Tu verdadero ser, que es tu espíritu, tu alma, está completamente libre de estas cosas. Es inmune a la crítica, no tiene miedo a los retos y no se siente inferior a nadie, y aún así es humilde y no se siente superior a nadie porque reconoce que todos los demás somos el mismo ser con diferentes disfraces. Experimenta respeto por toda la gente y al mismo tiempo no se siente inferior a nadie. Esta es la diferencia esencial entre referencia al objeto y autorreferencia. En autorreferencia experimentas tu propio ser que no le tiene ningún miedo al reto, a ningún reto y no está por debajo de nadie. El poder del ser es así poder verdadero. El poder basado en la referencia al objeto es poder falso. El poder del ego perdura mientras el objeto de referencia perdura. Si tienes cierto título o tienes mucho dinero, el poder que disfrutas está en el título, en el trabajo, en el dinero. El poder basado en el ego solo durará tanto como esas cosas duren, tan pronto como el título, el trabajo y el dinero, cualquier cosa con la que te estés identificando, con el físico, porque el físico también va a decaer. El poder del ser, al contrario, es permanente porque está basado en el conocimiento del ser, de lo que realmente somos. Las consideraciones que hemos hecho concuerdan con una sentencia que dice que si quitamos todas las capas de un ser humano, en el centro encontramos la semilla de Dios. Lo anterior va de acuerdo con la visión que ha alcanzado la ciencia a través de su desarrollo y que en su encuentro con la religión nos permite ver que Dios, en lugar de ser una inmensa proyección imaginaria, ha resultado ser la única cosa real, y todo el universo, a pesar de su inmensidad y su solidez,
es una proyección de la naturaleza de Dios. También les podría decir que soy un ser humano y como tal tengo cuerpo, mente y espíritu. ¿El yo quién es? ¿Soy un cuerpo? No, porque las células de mi cuerpo son renovadas continuamente y en 7 años no queda ninguna de las anteriores y sin embargo sigo siendo el mismo. Yo no soy mi cuerpo, pero tampoco soy mis pensamientos, pues ellos cambian continuamente y yo no. Ni tampoco soy mis actitudes ni mi forma de expresarme o de andar. Yo no puedo identificarme con lo cambiable, con lo que va mutando, cambiando, que abarca las formas de mi yo, pero no mi yo. Otro punto de vista es considerar la finalidad o propósito. Nosotros evolucionamos a lo largo de nuestra vida para encontrar a Dios, lo que me está diciendo ahí la meta. Esto es todo lo que hace la luminosa tormenta de la actividad sin descanso del cerebro. Dios no es una elección, es una necesidad. El cerebro está cableado para encontrar a Dios. Hasta que no lo encuentres no sabrás quién eres. Entonces esto refuerza todo lo que dice ahí, que para saber de Él, no hay forma de saber de Él y seguir conservando el egoísmo. Dice aquí, si no conocemos la fuente infinita de energía y creatividad, las miserias de la vida se hacen realidad. También en lo individual, bueno, acá dice más adelante, yo soy, ¿verdad? Lo que sí podemos, dijimos que somos uno, ¿no? Somos hijos de Dios que nos ama y nos tiene en sus planes con maestría divina, ¿no? Dice, la fe y la propia experiencia nos permiten darnos cuenta de que los asuntos de Dios quedan fuera de la comprensión humana. Como muestra de esto vemos que paradójicamente, para encontrarnos hay que olvidarnos de nosotros mismos. Para encontrar lo que somos, hay que olvidar lo que hemos creído que ser, eso que no somos. Como lo menciona la famosa oración de San Francisco, ideal en la búsqueda de uno mismo. Bueno, empieza de mi conducto de tu paz, etcétera, ¿no? Pero dice acá, al final, para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Al morir de lo que creo que soy, es cuando despierto a lo que soy. Eso es lo que me decía esta lectura, ¿no? Del 2 de junio. 2 de junio. ¿verdad? Si estoy consciente de él, no hay forma de que yo siga conservando mi egoísmo. Y por problemas de salud, ¿qué nos dice el libro? Que tenemos que deshacernos del ego o nos mata. ¿verdad? Y acá en lo que dice, la visión errónea de lo que es la vida produce una sensación de estar separados de él, y vivir así es la tragedia mayor de toda experiencia humana. Sus raíces están en el egoísmo, en identificarme con lo que no soy. Bueno, entonces eso es lo que dice esta lectura, compañeros. Vamos a ver qué dice otra. Dice aquí, he aquí los pasos que dimos. Esto está en el capítulo 5, compañeros. De cómo trabaja. Cómo funciona. Dice, he aquí los pasos que dimos. Nos están compartiendo la experiencia. He aquí algunos puntos por los que pasamos para obtener el cambio que necesitamos. ¿no? Acá hay que darnos cuenta, muchos dicen que aquí no es doble A. Aquí está doble A. Es que lo que no se entiende es qué es realmente doble A.
Por eso dicen que aquí no es doble A. Dice aquí, esas son las palabras que introducen estos indicadores. En su directa simplicidad, ellas hacen a un lado todas las consideraciones psicológicas y filosóficas. Aquí, conforme nosotros los presentamos, vamos elabonando uno con otro, ¿no? En el primero admitimos nuestra impotencia, el que no podemos no consumir, y que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Y esa admisión no es de palabra, es reforzada por la entrega de mi actitud a la necesidad de cambio que debo de tener. Entonces esto es lo que realmente es esto, no lo que ustedes consideraban que conocían. Entonces, ante esa sentencia, que es el primer paso, es necesario que si yo no tengo el poder para no consumir, haya algún poder que no está en mí, que respecto a eso me lo pueda permitir, porque si no ya se acabaría el juego. Entonces ahí aparece el segundo escalón. Leer esto como pericos. Dice aquí, obtuve los resultados, practiqué, seguí estos caminos, estos indicadores, obtuve los resultados y el resultado final fue la posibilidad, la remisión permanente del síntoma. Aquí lo dice como sobriedad. Estas palabras no implican que yo deba caminar el sendero trillado por el que ya han pasado, trillado por aquellos que fueron antes que yo. Significa más bien que para mí hay una manera de caminar este camino para cada uno de nosotros. Lo que importa es que nos dé el resultado que necesitamos obtener. Hay una manera de caminar este camino, de lograr la remisión permanente del síntoma, y que yo debo encontrar esa manera. Esto me lo está diciendo aquí. Esto lo leyeron ustedes ahora a la hora del desayuno, leyeron las lecturas. Estas lecturas se leen, compañeros, es la primera actividad del día, en la junta de reflexión que hacen, para que cuando su mente ande vagabunda por donde no deba andar, se anclen a alguna cosa, que algún detalle, alguna que les haya quedado ahí. Es por eso, por lo que es la primera actividad del día, y por lo que esa actividad es para tratar de extraer algo que nos pueda servir para empezarlo a practicar. Por eso esa junta de reflexión no es para hablar, no es para hacer catarsis. Por eso hay una junta de catarsis en la tarde. Dice, significan que para mí hay una manera de lograr la remisión sostenida y permanente del síntoma, y que yo debo encontrar una manera. Es un nuevo sendero. Aquí están los indicadores, pero por donde yo lo camine es el nuevo sendero que me va a servir. Un sendero que me lleva a la luz infinita de la cima de la montaña. Estos indicadores me anuncian las pisadas, algunos detalles y los abismos que tengo que... Me proporcionan algunas herramientas durante gran parte del viaje solitario de mi alma. Cuando hablo de este viaje es cuando comparto mi experiencia, fortaleza y esperanza con los demás. Cuando hablo del camino que voy recorriendo hacia el cambio que debo de obtener, es cuando estoy compartiendo mi experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo que nos dice la segunda lectura. Y luego la tercera lectura ya se las leí. Algo no funciona, en realidad hace tiempo que algo anda mal y nos causa sufrimiento, las consecuencias.
el dolor producido, ¿verdad? Pero que esté ahí ese dolor producido, lo que les dije ahorita cuando leímos la lectura, no va a servir para que elimine yo la percepción que tengo de dolor, que es lo que me lleva a pretender huir de él, sin importar las consecuencias que hay. Te vas a morir si vuelves a consumir. Eso no te va a servir para que no consumas. Vas a perder esto, lo que no quisieras perder. Eso no te va a servir para que no consumas, para que no tengas la necesidad de consumir. Dice aquí, siempre parece más fácil aguantar el dolor de nuestras consecuencias que someterse al cataclismo total que implica cambiar de vida. Es una actitud muy humana tenerle miedo al cambio. Estamos ante una alternativa. Seguir siendo como somos, ahí lo dice. Te lo dice con otras palabras. Seguir por el camino de la actividad adictiva, por el camino de la manifestación de tu egocentrismo, de ver qué puedes obtener, de tener una percepción errónea de lo que es la vida, al no darte cuenta que en lugar de buscar tu beneficio, debes obtener tu beneficio trabajando en beneficio de los demás, al no darte cuenta de todos los principios de los cuales hablamos una y otra vez. Solo cuando no podemos soportar todos esos problemas, ni un minuto más, dice, la mayoría no empezamos hasta que estamos hartos de estar hartos. Porque el hecho de que estemos aquí, compañeros, el hecho de que ya tengamos la fuerza necesaria que nos permita romper la inercia de seguir siendo como somos, no es el estar aquí, es el estar cansado de estar cansado, pero realmente, no de palabra. Y eso depende de vivir la actividad adictiva, lo cual es un proceso importante. Estamos derrotados, pero hay que sabernos derrotados, hay que sentirnos derrotados. ¿Alguien gusta compartir, compañero? Yo no. Sí, mijo. Sí, pues en la parte recurrente también esta parte, ¿no?, de lo del pecado, de no de siempre realmente tanto lo que es la vida, sino la de sentirse separado de Dios. Entonces lo opuesto para eso pues sería sentirme integrado a Dios, pues estar consciente de eso. Conceptualmente yo lo puedo entender, pero ¿hay alguna forma en la que con ciertos elementos yo pueda desarrollar más ese acercamiento a Dios, aparte de la confianza de entregarse a lo que se vaya presentando? Digo, Señor, para mí puede ser una herramienta el entregarme a lo que se va presentando y atenderlo así conforme se presenta. Aparte de eso, hay algo más contundente para que yo sienta o desarrolle esa cercanía con ese poder superior. Sí, por ahí dice, mijo, en otro libro dice, el arte de vivir es ser uno con la vida. Es darnos cuenta de que la vida es la que nos vive a nosotros y olvidarnos de la mentira de que nosotros somos los que vivimos la vida. Es darte cuenta, según tu experiencia, lo que tú has experimentado. Pónganse a ver lo que ustedes creyeron en algún momento que iba a ser, o lo que pensaron o diseñaron que iba a ser su vida. Compárenla con lo que ha sido. La vida es la que nos vive a nosotros. Y la vida es lo que es uno. La vida es es otra palabra para decir el ser, para decir Dios, es uno. Entonces, saber, sentir que estás conectado con Él, sentir que Él va contigo. O sea, no es tanto comprender, sino sentirlo, Él va contigo, ¿no? Deshacerte de un montón de cosas erróneas, que caminar solo es fácil, caminar solo es difícil, se siente miedo, güey. Todo parece demasiado grande y amenazante.
Caminar con Él es fácil. La espiritualidad es caminar con Él. Si va contigo y ves un pedo muy cabrón, se lo dejas, a ver, encárgate tú, güey, no mames, ¿no? Porque yo valgo madre, ¿no, hijo? Yo el que no soy, pero el yo que soy yo, no pueden verlo, solo ven la forma que creo que soy, que creen que soy. Esa forma que ven no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Y no es porque quiera hablar de mí. El ustedes, que son ustedes, no puedo verlo. Solo veo la forma que creo que son ustedes. Esa forma no siempre será. Pero lo que son ustedes vivirá eternamente. ¿Alguien más, compañero? Pues entonces les agradezco mucho, compañeros. Gracias.